La tercera fase corresponde a la medición. La metodología que hemos empleado en toda la fuerza es el levantamiento y caracterización de indicadores. Estos indicadores es una metodología que nos va a permitir medir nuestros procesos. El objetivo general de esta capacitación es que conozcamos que tenemos la caracterización de indicadores. Vamos a conocer cómo vamos a poder desarrollar estas matrices de indicadores y cuál es la base doctrinaria de los indicadores. Hay que indicar que la Contraloría General del Estado, en sus artículos 8 y 77, es la que está disponiendo que todo el sector público establezca indicadores de gestión, que se apliquen indicadores de gestión a nivel de todas las instituciones del sector público. El artículo 45 de esta ley indica que es responsabilidad administrativa culposa las instituciones que por acción u omisión no establezcan ni apliquen indicadores de gestión. Entonces los indicadores de gestión, además de ser una herramienta que me permite medir mi gestión en base a los procesos, esta es una disposición para todo el sector público, que la Contraloría va a revisar de que se ejecuten y se midan en base a indicadores. ¿Pero qué es un indicador? Un indicador no es más que en base a datos poder tomar decisiones. En base a datos tomar decisiones. Ejemplo, cuando en una unidad militar a un comandante le dan parte que ya es el mes de julio y su meta era haber ejecutado el 60% del presupuesto de su unidad, pero el oficial financiero le da parte de que ya es julio y solo se ha gastado el 20% de su presupuesto. Entonces, como vemos, ese 20% ¿qué corresponde? Este es un dato, es un número. Pero con ese dato, el comandante tiene que tomar decisiones. Otro ejemplo. En una unidad militar existe un porcentaje de los vehículos operativos, o sea, que están funcionando. Normalmente han estado al 50% de funcionamiento estos vehículos ahí. Pero llega el mes de julio y le dan parte al comandante que se encuentra en un 10% de operabilidad, o sea, de funcionamiento de estos vehículos. Como vemos, este 10%, ¿qué corresponde? Un dato, un número. Pero para el comandante, ese dato le va a permitir tomar decisiones, que haga las gestiones correspondientes para que todos sus vehículos aumente el porcentaje de operabilidad o de funcionamiento. Nosotros tenemos en la fuerza una matriz en Excel que es la matriz de caracterización de indicadores. Esta matriz en Excel tiene tres componentes, que es un instrumento, es un sensor y es un análisis del periodo. Para que ustedes puedan entender cómo se interpreta esta matriz, nosotros tenemos este siguiente ejemplo, en un indicador. Este es un instrumento de medición que sirve para medir la presión. Aquí, este es el instrumento, aquí se encuentra un sensor o fuente de datos, que este instrumento va a ser aplicado aquí a un paciente. Como vemos, la interacción de estos dos componentes me va a dar un dato, un número de lo que corresponde a la presión que tiene este paciente. Pero ¿quién conoce de esta medición? ¿Quién puede interpretar este parámetro o esta herramienta, el dato que me arrojó? Es un analista, que es el que conoce esa interpretación de los datos y el que puede dar algún tipo de recomendación. Con esta interpretación nosotros tenemos esta matriz de indicadores. En este momento vamos a aprender cómo se llena cada una de las columnas de esta matriz de indicadores.
La primera columna corresponde al tipo de indicador. Nosotros tenemos estandarizado que en toda la fuerza terrestre tenemos 3 tipos de indicadores: impacto, resultado y desempeño. ¿Cuándo un indicador es de impacto? Cuando el que toma las decisiones es el señor comandante general de la fuerza. En ese caso es un indicador de impacto. ¿Por qué? Porque tiene el contexto de todo el ejército. Cuando ese tipo de indicador le engloba a todo el ejército, es un indicador de impacto. Ejemplo, la ejecución presupuestaria de todo el ejército, ese es un indicador de impacto. El nivel de imagen institucional de todo el ejército, ese es un indicador de impacto, porque eso se encuentra en los objetivos estratégicos. Estos indicadores de impacto solo los vamos a encontrar aquí, en la Comandancia General del Ejército. ¿Cuándo un indicador es de resultado? Cuando el que toma las decisiones es un director o es un comandante. Este comandante puede ser comandante de un batallón, de una brigada, de una unidad, de un instituto. Ejemplos de indicadores de resultado. Cuando un comandante tiene el parte de los accidentes de toda su unidad, el porcentaje de accidentes de toda su unidad es un indicador de resultado. Cuando le dan parte la ejecución presupuestaria de toda su unidad, es de resultado. Cuando le dan parte de las operaciones realizadas en su unidad, es un indicador de resultado. ¿Por qué? Porque tiene el contexto o el alcance de toda su unidad. ¿Cuándo un indicador es de desempeño? Cuando el que toma las decisiones se queda en el nivel de jefes de unidad o de departamento. Cuando se queda en ese contexto, estamos hablando de un indicador de desempeño. Ejemplos. Cuando dan parte que un jefe de personal se planificó una cierta cantidad de actividades en su planificación, eso es un indicador de desempeño. ¿Por qué? Porque solo le interesa al jefe de departamento en ese nivel. La siguiente columna, nombre del indicador. Todo nombre del indicador debe de tener estos 5 parámetros: agregación más preposición, que puede ser porcentaje de, cantidad de, total de, imagen de. Sustantivo, cursos, pueden ser accidentes, unidades, imagen, capacidades. Verbo en participio pasado, cumplidos, ocurridos, ejecutados, alcanzados, obtenidos. Un adjetivo, que es lo que va a permitir que se entienda de mejor manera este verbo. Y por último, un complemento de circunstancia, de lugar y tiempo. Cuando unimos todos estos parámetros nos queda porcentaje de cursos cumplidos según la planificación en la capacitación militar durante el año 2016. Cantidad de accidentes ocurridos catastróficamente en la aviación del ejército en el año 2016. Total de unidades certificadas satisfactoriamente en el CIESE durante el año 2018. Cuando un indicador cumple con esos 5 parámetros, está bien redactado. A continuación tenemos nosotros la definición o propósito. Esta definición y propósito no es más que de una manera muy clara, muy resumida, saber qué yo quiero con ese indicador. La primera palabra siempre va a ser permite. Posteriormente tenemos unos verbos en indicativo y un resultado de la fórmula. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esta definición o propósito? Permite determinar el número de accidentes, permite establecer la cantidad de bajas, permite medir el porcentaje de operabilidad de los vehículos. Entonces yo, con esta palabra permite y alineando tanto el verbo indicativo como el resultado de la fórmula, yo de una manera muy concreta puedo tener esta definición o propósito. ¿Cuál es el responsable del indicador? Responsable del indicador es la persona que tiene los datos. Si es que yo les digo un ejemplo, ¿quién sabe de licencias? ¿Quién sabe de permisos? El oficial de personal.
¿Quién sabe de los accidentes en una unidad? El oficial de seguridad. ¿Quién sabe la ejecución presupuestaria? El oficial financiero. Entonces, esa persona que conoce de esos datos es la que va a ser responsable del indicador. La frecuencia del reporte. Esta frecuencia del reporte sirve para la toma de decisiones. Esta frecuencia del reporte tiene que ser con carácter preventivo. Nosotros en la fuerza hemos estandarizado que trimestralmente todas las unidades del ejército y las direcciones van a remitir a su escalón superior trimestralmente este reporte. La unidad de medida representa la cantidad estandarizada en un símbolo. En este caso puede ser porcentaje, puede ser número, puede ser valor, puede ser promedio. ¿Qué es la línea base? La línea base es un punto de partida, es un dato histórico, es algo que ya me pasó. Ejemplos. Una línea base. Si es que nosotros estandarizamos de que quiero conocer el promedio de accidentes que me pasó en mi último periodo, hablemos de mi último trimestre. Digamos que tuvimos 10 accidentes en una unidad militar el último trimestre. ¿Eso qué constituye? Un dato histórico, es un punto de partida, algo que ya me pasó. De pronto tenemos que ver también con la meta del periodo. ¿A dónde yo quiero alcanzar? Si es que hablamos del caso de los accidentes, en este caso yo quiero disminuir los accidentes. Si es que yo, mi último periodo, tuve 10 accidentes, este periodo o esta meta del nuevo periodo tengo que disminuir. Ya no quiero tener 10 accidentes, quiero tener 5. Otro ejemplo, si es que mis vehículos tácticos o administrativos, el periodo anterior, el último trimestre, se encontraban al 60% funcionando, ¿cuál va a ser ahora mi meta del periodo? ¿Cuántos vehículos quiero ahora que funcionen? De pronto ahora va a ser unos 70, unos 75% más. ¿Para qué me sirve esta meta del periodo? Es para yo proyectarme a dónde yo quiero llegar. Pero ¿cuál es lo importante de esta línea base? Es que yo ya tengo una referencia, tengo un punto de partida. Esto es para yo evitarme ponerme metas muy ambiciosas, metas que de pronto yo no pueda alcanzar. Entonces, para eso me sirve la línea base, para yo tener un punto de partida. De pronto, un ejemplo más práctico o de fácil entendimiento. De pronto, las pruebas físicas. ¿Qué pasó en mi periodo anterior, en mi semestre anterior? Un ejemplo, saqué 19. Esa es mi línea base, mi punto de partida, mi dato histórico. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi meta? ¿A dónde yo quiero llegar? De pronto ya no es 19, ahora yo quiero llegar al 20, quiero llegar al 19.500. Entonces, para que se pueda entender estos puntos de vista entre línea base y meta, recuerden de pronto estos ejemplos. La siguiente columna, yo tengo el sentido del indicador. Cuando yo tengo el sentido que es incrementar, cuando los acontecimientos son positivos. Yo quiero incrementar la ejecución presupuestaria, yo quiero incrementar las operaciones militares, quiero incrementar la operabilidad de mis medios, de vehículos, puede ser de armamento. ¿Qué pasa con mantener? Mantener es cuando yo me quedo en una misma constante. Si es que yo el periodo anterior tuve 10 cursos y misma meta son 10, mis mismos 10 cursos, yo me estoy manteniendo. Pero ¿qué pasa cuando es disminuir? Es cuando yo quiero los acontecimientos negativos, quiero disminuir. En este caso, yo quiero disminuir cosas negativas. Ejemplos. Quiero disminuir los accidentes, quiero disminuir las bajas, las deserciones. Todo eso debe constituir en acontecimientos que yo quiero disminuir. Tengo la siguiente columna que son los parámetros de semaforización. Estos parámetros de semaforización se comparan con respecto a la meta. Cuando yo incremento o mantengo, yo ya tengo estandarizado unos parámetros de semaforización, que son los siguientes. 100%, pero de la meta,
yo me encuentro en un parámetro en verde. Cuando yo estoy del 99 al 85 de mi meta, en amarillo, y cuando yo tengo un parámetro menor de 85, mi parámetro de semaforización tendría que estar en rojo. ¿Qué pasa cuando yo voy a disminuir mi parámetro de semaforización? Cuando yo cumpla mi meta, yo voy a estar en verde. Pero ¿qué va a pasar cuando mi parámetro de semaforización en amarillo corresponde cuando yo tengo de mi meta y supero el 15% de mi meta? Estoy en este parámetro amarillo. Y cuando supere este 15% de mi meta, yo voy a estar en un parámetro de semaforización en rojo. Existen varias fórmulas de cálculo. Existen una infinidad de fórmulas de cálculo, pero entre las más utilizadas o las más comunes, ¿qué pasa cuando yo quiero conocer la operabilidad de mis medios? Estos pueden ser vehículos, armamento, equipo informático, equipo de comunicaciones. Quiero conocer la operabilidad, o sea, cuántos de esos están funcionando, están operativos. Y aquí hay un ejemplo. 108 tanques que están funcionando sobre 32 que se encuentran inoperables, o sea, que no se encuentran funcionando. ¿Cuál sería mi fórmula de cálculo aquí? Sería 32 dividido para 108. Y eso le voy a multiplicar por 100. Y eso me va a dar mi porcentaje de operabilidad. Pero siempre y cuando yo ponga este 1 menos. Este 1 menos es un artificio que es para yo poder consultar este porcentaje de operabilidad. Si es que yo no le utilizara este 1 menos, me diera el inverso proporcional. O sea, me daría lo inoperativo. ¿Sí? Para que se pueda entender esta fórmula. Entonces, el 1 menos lo utilizo, pero para lo inversamente proporcional, que se pueda conocer. Otra fórmula de cálculo es lo ejecutado sobre lo planificado. En este caso, existen operaciones que yo ejecuté, operaciones que planifiqué. Pueden ser horas de vuelo ejecutadas, horas de vuelo planificadas. Pueden ser mantenimientos ejecutados, mantenimientos planificados y una serie de ejemplos. Pero la constante es que lo ejecutado siempre va como numerador y como denominador van las actividades planificadas. ¿Sí? Existen otros ejemplos cuando son dos variables diferentes. Y llegamos a lo que corresponde al reporte del periodo. Cuando yo tengo ya los datos de mi fórmula, ya me arrojan un dato, un resultado, pero este resultado ya viene a estar semaforizado, de acuerdo a un formato condicional que se encuentra en las matrices en Excel. Hasta ahí corresponde la primera parte de esta matriz de caracterización, la parte del instrumento. Vamos a ver lo que corresponde a las siguientes tres columnas, que son la parte del sensor o fuente de datos. Aquí corresponde al responsable del registro de variables, que este responsable del registro de variables es la persona que en las unidades militares es el oficial responsable de procesos. Este oficial responsable de procesos es el que va trimestralmente a consolidar de todos sus departamentos este registro de indicadores, y va a enviar y va a analizar estos indicadores y va a poderlos reportar trimestralmente. Existe la siguiente columna que se encuentra como frecuencia del registro. Esta frecuencia del registro de variables también ya tiene una estandarización. Va a ser mensualmente, que va a estar estandarizado en todo el ejército. ¿Esto qué quiere decir? Que mensualmente cada uno de los jefes de departamento van a evaluarse, se van a medir qué les pasó mensualmente, qué les pasó, para que en el trimestre hagan un consolidado, una sumatoria, un promedio, y eso es lo que puedan reportar como indicadores. Y tenemos la tercera columna, que es la columna donde se identifica de dónde se obtienen los datos. Sí, de dónde se obtienen los datos. Esto tiene que ver con la fórmula de cálculo.
Si es que en el ejemplo existen operaciones ejecutadas sobre operaciones planificadas, aquí tiene que estar evidenciado en qué documento se encuentran estas operaciones ejecutadas y en qué documento se encuentran las operaciones planificadas. Lo que queremos con eso es que cuando venga la inspectoría y venga a revisar sus indicadores y le pregunten, ¿no?, ¿en qué documento usted tiene esos datos? Que cuántas operaciones fueron ejecutadas y cuántas operaciones fueron planificadas, pero deben estar respaldadas en documentos. La última parte que corresponde a la matriz de caracterización de indicadores es este análisis de los indicadores. Este componente de esta matriz tiene tres columnas, que es el responsable del análisis, que este responsable del análisis está estandarizado que cuando sea de resultado, el que va a tomar las decisiones va a ser un comandante o un director en cualquiera de los niveles. Y cuando un indicador es de desempeño, el que va a tomar las decisiones es el inmediato superior. Lo que no puede darse es que, si es que hacemos un ejemplo, el jefe del departamento de personal, que es quien conoce los datos, quien es el responsable del análisis de indicadores, él mismo como jefe de personal, si quiera realizar el análisis, siempre va a ser el inmediato superior. Esta matriz de indicadores es una herramienta de gestión, donde el comandante, el jefe de Estado Mayor y los jefes de departamento van a ser los que van a reportar las novedades que han tenido en cada uno de sus gestiones. La siguiente columna corresponde a por qué no se alcanzó la meta. Aquí nosotros vamos a justificar cuando los parámetros de semaforización sean amarillo o rojo, vamos nosotros a justificar el por qué no se alcanzó la meta. Cuando el parámetro de semaforización se encuentra en verde, no es necesario justificar, porque nosotros hemos alcanzado la meta, lo que nos hemos propuesto. Entonces aquí se va a dar una justificación del por qué no se alcanzó la meta. Y por último tenemos nosotros la recomendación, que esta recomendación va a estar dada por el comandante, en el caso de que sea un indicador de resultado, y si es que es de desempeño, va a ser por el inmediato superior. Como vemos aquí, nosotros tenemos ya desplegado toda nuestra matriz de indicadores, que es el instrumento con lo cual nosotros vamos a poder reportar trimestralmente a nuestra unidad jerárquico superior. Vamos a reportar las novedades, si es que se ha alcanzado o no se ha alcanzado la meta en las diferentes gestiones que tienen los departamentos.